oh señores, de generación en generación. Gracias, gracias, Señor. Amén. Gloria, 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 gloria al Cordero Santo de Dios. Lo primero, pueden sentarse, gracias. Lo primero que tenemos que decir de este libro, Revelación, es que es acá donde el Señor realmente revela los misterios, los últimos tiempos, los últimos acontecimientos por la que habrá de pasar la humanidad. Amén. Y por ende, en principio, la iglesia, amén, la iglesia antes del levantamiento y antes de lo que es la segunda venida de Cristo y antes de lo que son los juicios que habrán de venir sobre la tierra, porque la verdad es que el día del Señor viene. Amén. Terrible, dice la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando acá de un mensajero, un instrumento de Dios llamado Juan, que era el discípulo amado, era el Benjamín de los apóstoles. Juan era el Benjamín de los apóstoles, era el que dice la Biblia que se recostaba continuamente en el pecho del Señor. Ese Juan, amén, gloria a Dios, Dios le dio la oportunidad de vivir largos años. Y ya habían muerto todos los demás compañeros de él, mientras Juan estaba todavía, dice que estaba inclusive pastoreando la iglesia de Éfeso. Dicen algunos intérpretes y escritores de la palabra que tienen autoridad para hablar de ellos, ¿no verdad? Dicen que Juan, pues en su época, en su momento, fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pero ese Juan vivió en una época muy difícil, una época donde el reino romano ejercía poder y autoridad sobre la tierra. Sobre la tierra era el imperio más poderoso que existía en ese momento, y por ende esa gente no querían saber de lo que es regularmente Dios. Ellos amaban la idolatría de manera abundante. Ellos eran idólatras. Era gente que amaba la riqueza, era gente que no tenía temor de Dios. ¿Y sabe qué hicieron con Juan? Algunos dicen, algunos grandes escritores dicen que a Juan lo trataron o lo echaron una paila de aceite caliente. No obstante, Juan sobrevivió a ello y no conforme con eso, a Juan lo desterraron a una isla que se llama Patmos. Es una isla donde la gente de aquel entonces, cuando era desterrada y llevada a ese lugar, era para que no salieran de allí vivo. Era una isla llena, rocosa, llena de piedra, una isla sin ningún tipo de facilidades de vida. No había nada para comer, no había agua, era un sol terrible, era un destierro perverso y malo. Y Juan, ese discípulo amado que amaba al Señor, fue probado y llevado a la isla de Patmos. Pero ¿sabe qué? En medio de ese proceso, Dios estuvo con Juan. Y allí Dios le reveló a Juan, a través de Jesucristo, le reveló el misterio más interesante que la Biblia registra, lo que es la revelación. La historia de los últimos acontecimientos que habrán de surgir a la tierra. Eso me dice a mí entonces que en medio de Patmos o en medio de tu desierto, Dios nunca te ha dejado. Dios siempre utilizará el desierto para ayudarte, para bendecirte y para revelarte lo que Él quiere para ti. Solo es cuestión de tener paciencia y esperar en el desierto. Y esto me hace recordar la historia de una joven que salió huyendo de la casa con su hijo allá, Agar, y dice la Biblia que lloró largamente porque estaba en el desierto y su hijo gemía y lloraba por agua, porque en el desierto no hay agua. Sin embargo, su llanto le provocó que Dios abriera una fuente de agua en el desierto. La pregunta es,
¿Habrá estado usted pasando momentos difíciles así? ¿Ha estado usted en el desierto de la vida donde usted entiende que ya todo se acabó? Quiero que sepa que si está viviendo un desierto, Dios puede estar contigo en tu desierto. Es cuestión de que clames a Él. Y yo sé que Juan, el discípulo amado, que tuvo la oportunidad de tomar, recibir el impacto glorioso del latido del corazón de Cristo cuando se recostaba sobre él, no solo recibía y sentía el latir del corazón de Cristo, Juan también recibía de Dios un impacto glorioso. Cada vez que se acercaba y se recostaba del pecho del maestro, estaba también recibiendo impresiones hermosas de Dios. Dios estaba cimentando en su mente y en su corazón su poder y su gracia. Y a pesar de todo eso, gente, a pesar de todo eso, Juan pasó por un proceso terrible. Lo que quiere decir que porque usted sea un cristiano genuino, no quiere decir usted eso, que usted no habrá de pasar por proceso. Pero quiero que se vaya hoy seguro de que en medio de tu proceso, Dios no te va a abandonar. Dios puede utilizar ese proceso, ese momento difícil para revelarte su misterio, revelarte su amor, su misericordia y hacer de ti un mejor hombre, una mejor mujer. Bueno, el hecho es que Dios a través de Jesucristo le revela a Juan, amén, un mensaje especial destinado a 7 iglesias del Asia Menor. En el área de Turquía están esos lugares donde la Biblia narra sobre la historia de estas cartas. Y dice la palabra de Dios que el Señor le reveló a Juan el misterio y lo que tenía que ver con la iglesia de Éfeso. Y ustedes saben que el Señor descubrió un montón de cosas buenas que tenía la iglesia de Éfeso, pero también descubrió que la iglesia de Éfeso, por el trajín de la vida y por las batallas de la vida, había perdido lo que es su primer amor. Luego vino entonces el mensaje a Esmirna, una iglesia hermosa, pequeña, pero también había allí, estaba en un lugar, enmarcada en un lugar donde había muchas falsas doctrinas y muchas enseñanzas. Sin embargo, la iglesia de Esmirna permanecía, amén, fiel al Señor aún en medio de la turbulencia de la maldad. Luego sigue el mensaje a Pérgamo, a Tiatira, y ahora entonces viene el mensaje a Sardis. Y mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia. En todas las cartas el encasillado principal es así: escribe al ángel de la iglesia. Los teólogos, los analistas bíblicos dicen que se está refiriendo a el líder, al pastor de la congregación. Cuando se refiere al ángel, el mandato viene de parte del Señor a Juan, que le está revelando el misterio. El Señor Jesucristo le está revelando a Juan el misterio de la iglesia de Sardis y le dice: escríbele al ángel de la iglesia para que le comunique a la iglesia lo que yo te voy a decir. Primero, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. La palabra estrella aquí se está refiriendo a las 7 iglesias. Lo que quiere decir que el que tiene, ¿no verdad?, la iglesia en sus manos, ¿quién es? El Señor. Él es el dueño de la iglesia. Usted ni yo somos los dueños de la iglesia. Por más que usted trabaje y haga cosas en la iglesia no le pertenece a usted. La iglesia le pertenece al Señor, que es quien fue que la fundó. Amén. Y la fundó el día de Pentecostés. ¿Lo sabía? Gloria a Dios. Bueno, mire, entonces dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando yo voy a la referencia, a saber qué significa esto de tener los 7 espíritus de Dios, entonces la referencia me envía al profeta Isaías. Y allá el profeta Isaías, en el capítulo 11, búsquelo por favor, capítulo 11 del libro del profeta Isaías, a la altura
del verso 2 está refiriéndose al poder, la cobertura gloriosa y majestuosa que iba a tener el justo, el llamado Mesías, el Cristo de la gloria, ese que en este momento está en la diestra del Padre y que le está revelando Juan el misterio de la iglesia de Sardis. Y dice de la manera siguiente: y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo, el Espíritu de Jehová. Entonces, lo que quiere decir que quien está dirigiendo esta carta a la iglesia de Sardis es el que tiene el Espíritu de Jehová, es el justo, es el Mesías. No solo tiene el Espíritu de Jehová, dice que tiene el Espíritu de sabiduría. ¿Qué le parece? Y cuando yo entonces hurgo y busco y me profundizo en lo que es la palabra de Dios, cuando Él me dice: hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida, entonces tengo que llegar a la conclusión de que Él, una vez que yo le acepté, se metió en el centro de mi corazón. Y como Él se metió en el centro de mi corazón, a partir de ese momento yo tengo lo que es el Espíritu de Dios en mi vida, al igual que Cristo. ¿Qué le parece? Pero no solo tengo el Espíritu de Dios, tengo también lo que se llama el Espíritu de sabiduría. Y la pregunta es: ¿por qué el creyente tiene que tener el Espíritu de sabiduría? ¿Por qué el cristiano tiene que tener el Espíritu de sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento, es una ciencia del manejo de las cosas correctas. Cuando soy sabio, pues yo regularmente trato de cometer menos errores. Cuando soy sabio, me apego a los principios éticos y morales que Dios ha querido establecer en mi vida. Cuando soy sabio, me dejo guiar por la palabra de Dios y entonces hago que la palabra de Dios se convierta en mi lámpara. Por lo tanto, lámpara es a mis pies tus caminos y lumbrera, ¿no verdad? Tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que quiere decir es que cuando yo ando con una lámpara mirando el camino, no tengo la oportunidad de tropezar. Eso me hace ser sabio, tener el espíritu de sabiduría, el espíritu que me ayuda a discernir cómo actuar, cómo pensar, cómo vivir, cómo comportarme. La sabiduría me enseña a poder saber el momento en que debo actuar y el momento en que debo parar. La sabiduría me dice a mí que si me aloco voy a cometer un error y voy a perder. ¿Qué le parece? Entonces el creyente en Cristo, mis amados hermanos, una vez que Cristo está postrado, metido adentro de tu corazón, tiene que tener necesariamente el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría. Amén. ¿Estamos claros? Pues gloria a Dios. Sigue entonces diciendo que en ese que escribe, ese que está ordenando que se le escribe el mensaje a la iglesia de Sardis, está mostrando ahí lo que es el conocimiento profundo que él tiene de Dios. Amén. Dice que también no solamente tiene el espíritu de sabiduría, sino que tiene el espíritu de inteligencia. Y usted se pregunta: ¿qué es ser inteligente? Que ser inteligente es una palabra amplia, pero fácil de discernir. Cuando soy inteligente, no soy bruto, vulgarmente hablando, ¿no verdad? ¿Y cuáles son los brutos? Los que actúan brutalmente, los que actúan sin pensar, los que actúan a la ligera, los que no se detienen a pensar, a analizar el resultado y las consecuencias de las cosas que pueden hacer y que están haciendo. Regularmente, entonces, cuando yo tengo a Cristo, yo no soy bruto. Yo soy inteligente. Yo sé cómo caminar. Yo sé cuándo tengo que hablar. Yo sé cuándo tengo que parar. ¿No verdad?
Si esas cosas no están ocurriendo en mi vida, entonces yo tengo que hacer un análisis profundo de mi vida, si es realmente que Cristo está entronado en mi corazón. Y esa es la pregunta que debo hacerme. Hacer como le dice el salmista David en el Salmo 139, cuando dice al final: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero no solo quiero que lo veas, sino que me enderece y que me ayude a cambiar. ¿Qué le parece? Entonces, el creyente en Cristo tiene espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, porque hay momentos en que tienes que sentarte a aconsejarte a ti mismo, a pedirle a Dios que te aconseje, a pedirle a Dios que tome control. Porque por nuestra naturaleza regularmente no tenemos esa fuerza, y tenemos que ir humildemente al Señor y decirle: Señor, aconséjame, ayúdame, Dios, en este proceso. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo resolver esta situación? Y entonces dice que no solamente va a tener espíritu de consejo y de poder, sino espíritu de conocimiento. Conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento implica que yo tengo que hurgar, buscar en la palabra de Dios para poder adquirir conocimiento. Si quiero conocimiento de sabiduría de Dios, tengo que buscar en su palabra. Si quiero conocimiento para hacer el mal, lo voy a buscar en los libros que me instruyen para hacer el mal. Pero en este caso, el creyente en Cristo, que ya le ha dado el corazón al Señor regularmente, tiene espíritu de conocimiento de la palabra de Dios, y ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, responde dignamente y sabe cómo enfrentar la situación, porque tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque hace lo que la palabra de Dios le dice que haga. Fíjese. Entonces dice que tiene espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y la palabra temor, quiero que entiendas que no es miedo. La palabra temor significa acá respeto, honra. ¿No verdad? Honra, ama al Señor con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y entonces aquí estamos viendo que el Señor, que le manda a escribir a Juan esta carta, tiene todos esos conocimientos y tiene ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de poder y de temor a Jehová. ¿Qué le parece? Entonces dice la palabra de Dios que el Señor le dice a esa iglesia de Sardis: yo conozco tus obras. Ahí entra lo que se llama la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, donde Él se mete en lo más profundo de tu corazón, donde Él discierne tus pensamientos, dice hasta los tuétanos, donde Él hurga en ti, busca hasta lo más profundo de tu ser. No hay forma de cómo yo esconderle a Dios mi sentir. No hay forma de cómo yo esconderle a Dios mi forma de actuar. No hay forma. Si me voy a los cielos, allí está tú. Si a las profundidades del abismo, allí está tú. ¿A dónde me iré de tu presencia?, le dice el salmista al Señor. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti que tú no conozcas de mí? Lo que quiere decir entonces que Dios está consciente de mis pensamientos. Dios está consciente de lo que estoy abrigando en mi corazón. Dios está consciente de mi manera de pensar, de actuar, de mi manera de conducirme. Dios sabe si en mí hay maldad en mi corazón. Dios lo sabe. El salmista a veces creía que su accionar era correcta. Por eso le decía al Señor: hurga, examina mi vida, Señor, para ver si en mi corazón hay corazón perverso. Examíname, pruébame, Dios, pruébame. Ve a ver qué hay en mí, Señor, porque yo no quiero vivir una vida incorrecta ante tu presencia. Yo no quiero fingir a ser cristiano.
Yo no quiero fingir a ser un creyente, a mostrarle a la gente con apariencia. Yo quiero vivir una vida de integridad contigo. Por eso yo quiero que me examine, que hurgue dentro de mí, que busque, que rebusque dentro de mí, Señor. Y ayúdame y sácame. Porque en nuestra naturaleza fácilmente podemos errar, podemos cometer muchos errores. En nuestra naturaleza cada día fallamos. En nuestra naturaleza es fácil guardar resentimiento, raíz de amargura y cosas que nos hacen daño. Y el único que puede sacar eso es del Señor, si yo le doy el poder y la autoridad. Por eso Él me dice: dame tu corazón, dámelo. Dámelo. ¿Sabe por qué? Porque de Él mana la vida. Te dice, ¿sabe por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Wow. No solo engañoso, es perverso. Gente, es perverso. Y el Señor lo sabe bien, muy bien, lo sabía muy bien. Y por eso entonces nos dice que le demos el corazón. Démosle el corazón al Señor. Y en esa omnisciencia el Señor descubre lo que estás pensando en este momento. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿En qué te está deteniendo en este momento? ¿Qué es lo que detiene tu crecimiento? ¿Qué detiene tu avance en Dios? ¿Qué detiene que tú crezcas, que la unción del Espíritu Santo de Dios esté en tu vida? ¿Qué es lo que lo detiene? El Señor lo sabe. Pero no te hagas ignorante a ti para no conocer lo que tienes y lo que te afecta a ti mismo. ¿Qué le parece? Porque hay conciencia de Dios en ti. Hay conciencia de Dios en ti. Sabes que lo que estás haciendo y cómo estás viviendo, tú sabes cómo estás viviendo, sabes cómo estás pensando, sabes cómo estás actuando. El Señor lo sabe, pero tú también lo sabes. El problema es que nosotros, por nuestra propia naturaleza, no podemos cambiar las cosas. Ni siquiera nuestras propias cosas. Tenemos que auxiliarnos del Señor para que Él nos ayude en el proceso a poder cambiar, porque esta es la única forma que podemos cambiar. Mientras tanto, si no le damos a Dios los derechos, el enemigo y la carne y el mundo se arropan nuestras vidas y nos ahogan. Y la semilla que se sembró, entonces, aunque haya crecido, se ahoga, porque los espinos de la vida lo hacen, ¿no verdad? Opacar, la ahogan. Bueno, aquí está, en la omnisciencia de Dios, Dios ha descubierto un problema que tiene esta iglesia de Sardis. Y probablemente esto no se detiene a la iglesia de Sardis solamente. Esto podría detenerse a la iglesia de hoy también, hasta la iglesia de hoy. Y le está diciendo: mira, iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Yo conozco cuando estás llorando. Yo conozco cuando actúas. Yo conozco cuando piensas. Yo conozco cuando hablas. Yo conozco cómo está comportándote. Yo conozco qué es lo que está actuando en ti. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Pero hay una cosa importante, iglesia de Sardis, que porque crees que está situada en un lugar de riqueza, de opulencia, crees que con ellos realmente tiene un templo hermoso, bonito, sabe hablar muy bien, tiene una Biblia hermosa, la gente te quiere, tú crees que con eso ya ganaste el cielo. No necesariamente has ganado el cielo, iglesia de Sardis. Tengo una cosa contra ti. Y le dice a la iglesia de Sardis claramente: mira, tú tienes nombres de que vive, tú crees que está vivo, tú crees que porque tienes conocimiento de Dios ya llegaste al lugar. No, te equivocaste. Tú tienes nombre de que vive y estás muerta, iglesia de Sardis. Estás muerta. Está muerta porque te ha descansado en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu manera de ser. Ha descuidado la parte más interesante, y es darme a mí el tiempo, la oportunidad de operar en ti. No te está manejando, no te ha manejado con sinceridad conmigo, iglesia de Sardis. No eres sincero conmigo, le está diciendo. Tú tienes nombre de que eres cristiana o cristiano, pero en tu manera de formarte, en tu manera de caminar, en tu manera de venir a mí, realmente me está fingiendo, le está diciendo. Por eso el Señor le dice con tristeza: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Por qué el Señor decía eso? Porque esa gente muchas veces llevaba ofrenda al templo y hacían un montón de cosas y ceremonias y todo esto. Sin embargo, cuando tenían que darle la calidad a Dios de servicio, no lo hacían. A Dios lo tenían en segundo lugar. A Dios lo tenían en segundo lugar. Tiene la iglesia como que es un lugar de esparcimiento para ir cuando me venga en gana, gente. Tienen la Biblia y la leen y la utilizan para utilizar en el momento cuando me venga en gana, si es que tengo tiempo. ¿Recibe Dios esa adoración? No estás amando a Dios como es, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Está amando a Dios a tu manera. Y la iglesia de Sardis estaba pasando por ese proceso, la riqueza, la opulencia, el poder económico, la había ahogado espiritualmente y realmente esa iglesia estaba creyendo que era cristiana, pero era una iglesia que estaba vendiendo una imagen negativa de Dios. En su conducta, cuando sales a la calle, cuando actúas, cuando caminas dentro de tu círculo de estudios, de tu círculo de compañeros de profesión, allí no manifiesta la entereza de Dios en tu vida. No muestra a Dios en tu comunidad. La gente no ve a Dios en ti. Porque tu manera de ser no es de una manera cristiana. Actúa muy diferente y eso le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Y ya yo pregunto, ¿hoy puede estar pasando eso a la iglesia de este tiempo? La gente tiene la iglesia como algo de paseo. La gente tiene la iglesia no con concepto de responsabilidad. La iglesia viene a la iglesia, la gente viene a la iglesia cuando quiere, cuando siente, cuando le viene en gana, cuando no hay otra cosa para hacer. Pero si viene cualquier vecinito y le cuenta, hace un cuento y le dice vamos a hacer una costillada, se detienen allí y no vienen a la iglesia. Cumpleaños alguien y de repente ya el cumpleaños rompió el pacto con Dios. Dejan el servicio a Dios, el lugar de adoración a Dios, el día que le toca a Dios adorarle, lo dedican entonces al cumpleaños. Y yo no estoy en contra de eso, pero ¿sabe qué? Puede celebrar el cumpleaños, pero también puede ir a adorar a Dios. A Dios primero, dale a Dios el primer lugar, gente. Y eso le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Estaban fingiendo que eran creyentes de verdad, pero no lo eran. No lo eran. Porque Dios no estaba conforme con su manera de ser. Dios no estaba conforme con su forma de adoración. Y le dice, mira, yo conozco tus obras. Estás muerto. Crees que vive, pero estás muerto. Sé vigilante. Aquí está el llamado de Dios para este tiempo, para la iglesia de Sardis. Nunca los juicios de Dios vienen sin antes venir la advertencia. Dios nunca envía o permite el castigo sin antes mandar la advertencia. Gente, Dios es un Dios bueno, pero tiene que permitir la vara para corregirnos. Y le dice a la iglesia de Sardis, revísate, tus obras están muertas. Tú crees que vive pero está muerto. Ahora te dice, sé vigilante. Iglesia, sé vigilante. Y cuando te manda a ser vigilante, es que esté la expectativa. Es que esté pendiente, que esté mirando, que chequee las ventanas de tu casa, que chequee la puerta, la cerradura, que chequee todo. Porque cuando te manda a ser vigilante es para que esté pendiente, porque puede asomarse el enemigo, puede asomarse el ladrón. Amén. Y no debe agarrarte desapercibido, debe agarrarte, ¿no verdad?, con cierta expectativa, pendiente, en acecho. Ser vigilante, le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algo todavía que te queda de Dios, le dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Hay algo que te queda de Dios, pero sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay algo que se va a morir en ti completamente. Ten cuidado.
Ten cuidado porque ese chipito de Dios que todavía te queda se puede morir si no eres vigilante. Eso es lo que le está diciendo. Y me lo dice a mí en este momento. Y se lo dice a usted y a mi gente que están a través de las redes. El Señor me dice que sea vigilante y afirme en la fe en Cristo, me aferre a la fe. Para que esas otras cosas buenas que me quedan todavía, no se mueran. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí a esta iglesia de Sardis. Y le dice también, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y la pregunta que quiero hacer en este momento es, examínate en tu examen retrospectivo, analítico de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Puede decir Dios de ti lo que dijo acerca de Lot? ¿Qué dice Dios de ti? Cada uno debe contestarse esa pregunta. ¿Qué dice Dios de mí en este momento? ¿De qué manera Dios está hablando de mí? ¿De qué manera Dios está diciéndole a los ángeles de mí? ¿Qué es lo que le está diciendo de mí Dios? Que es un varón perfecto, santo, apartado del mal, que hace lo posible por buscar mi rostro, que hace lo indecible por ser mi modelo donde quiera que se mueve, que corrige su lengua, que no se devoca, que se controla, que tiene corazón de siervo, que tiene corazón de gente que quiere buscar la presencia de Dios. Ahorita se habló de que todo el mundo quiere ser salvo, pero quiere ser salvo, sí, es verdad, a su manera. Pero la manera de Dios no quiere buscar el camino. Por eso la pregunta es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la encuentran, porque nadie quiere someterse a la voluntad de Dios. Todo el mundo quiere conseguir los favores de Dios a su manera. Todo el mundo quiere que oren por ellos, todo el mundo quiere que velen por ellos, pero ¿sabe qué? Cuando te sanas, cuando te logra el Señor bendecir, entonces se olvida de eso y no dice que oren por ti. Y a cada momento yo tengo que decirle, gente, oren por mí, aunque esté en la buena, aunque esté en la mala. ¿Por qué? Porque yo no puedo depender de mí mismo, yo tengo que depender de Dios. ¿Qué les parece? Estoy terminando ya. Le dice, ¿cómo? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, le dice, de lo que has recibido. Y aquí está una palabra de recordación. Acuérdate cuántos mensajes te predicaron. Acuérdate cuántas veces te sentaste a la banca de la iglesia y oíste mensajes de orientación que te animaban a crecer, a avanzar. Acuérdate de eso, ¿sabes? Acuérdate de eso porque hay problemas si no te acuerdas de eso. No tienes excusa, le está diciendo. No tienes excusa. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, por favor. Reténlo. No permita que se entre por un oído y te salga por el otro. Sé oidor de verdad. Es lo que le está diciendo la iglesia de Sardis. Iglesia, arrepiéntete, cambia, sé diferente. Le dice, guarda, arrepiéntete, velas. Porque si no velas, vendré como ladrón, dice el Señor, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Cristo se levanta pronto
Es inminente la segunda venida de Cristo. No tiene que haber terremotos, ni ciclones, ni nada de eso. En cualquier momento, gente, usted se acuesta y la iglesia se levanta. En cualquier momento usted puede estar caminando o en una cita médica y ahí el Señor dio la orden de levantar la iglesia se levantará. Porque será de día para unos y de noche para otros. Porque en todas partes del mundo hay gente que ama al Señor. Pero quiero que sepas que el Señor nos dice: sé vigilante, porque si no, vendré como ladrón sobre ti y no sabrá qué hora vendré. Y cuando el Señor venga, entonces, al yo no saber a la hora que viene, ni estar preparado, ¿qué va a pasar? Me quedé y perdí todo el tiempo y todo aquello que me enseñaron. Todo aquello que me enseñaron. Ay, Señor. Ayúdame, Dios. Mira. No obstante eso, gente, no todo está perdido. Sabrá que unos serán tomados y otros serán dejados. Finaliza el mensaje a la iglesia de Sardis diciéndole: no obstante el problema en que tienes, todavía hay gente fiel dentro de la congregación. Todavía hay gente buena, todavía hay gente que no ha manchado su vestido, gente. Le está diciendo, todavía hay gente que me ama, que me respeta, que me busca, que me sirve. Todavía hay gente dispuesta a cambiar, le dice. Y esa gente andarán conmigo con vestiduras blancas, porque la vestidura blanca es símbolo de pureza. Gente, por favor, seamos vigilantes. Seamos vigilantes. No permitamos que la adversidad de la vida y lo que hay en el mundo y la opulencia del mundo y los problemas del mundo ahoguen lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, le dice el Señor a la iglesia y finaliza de esta manera: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga.